Estás escuchando Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Hola a todos, bienvenidos al primer episodio del podcast de Mujeres en Derecho. Soy Lourdes y me acompaña Gianela como co-host en esta edición. MED es un club donde mujeres apasionadas por el derecho nos reunimos a hablar de temas de actualidad en el mundo jurídico, a intercambiar experiencias y hacer networking. En este episodio vamos a hablar de Derecho de la Moda con Pamela Echeverría. Te damos la bienvenida. Hola Pamela, ¿cómo estás? Hola chicas, buen día. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Feliz de ser parte de esta iniciativa y bueno, gracias nuevamente por compartir este espacio juntas. Gracias a vos, Pamela. Bueno, les contamos que Pamela es abogada especialista en Derecho Empresarial por la UBA y Propiedad Intelectual por la Universidad Austral. Pamela, además de abogada, es emprendedora. Fundó el primer blog de Derecho de la Moda en Argentina y una escuela 100% online llamada Fashion Law Classroom. Bueno, Pamela, te queríamos preguntar, para empezar, ¿qué es el derecho a la moda? ¿Nos puedes contar un poco de eso? Sí, claro. Bueno, a ver, cuando yo pienso que es el derecho de la moda, pienso en todo el recorrido, ¿no? Personal, propio y también de la especialización jurídica, así a modo de spoiler. Allá por el año 2011, cuando nada, por una situación particular, había sido mamá hacía muy poquito, y en esto de ser mamá, o sea, bueno, hay momentos en los cuales la vida y los horarios se descompaginan un poco, entonces terminamos teniendo rutinas a contratiempo, ¿no? Y en esto de mis rutinas a contratiempo, una de ellas era entre mamadera y pañal, leer un poco de madrugada. Y en esto de leer de madrugada, porque bueno, a veces no conviene volverse a dormir, básicamente, doy con un blog de Fashion Law, ¿sí? De una abogada americana. Entonces digo, ¿de qué se trata esto? O sea, obviamente desde el momento cero de la vida, o sea, y de hecho un poco haciendo así como un análisis personal, ¿no? O sea, y buscando fotos o viendo fotos con otros ojos de cuando era chica, la moda siempre me atravesó en lo personal, o sea, siempre me encantó, me pareció no solo una herramienta comunicacional, sino también una herramienta en la cual los adultos en distintas responsabilidades y en distintas facetas de nuestra vida a lo largo que vamos creciendo, nos apoyamos todavía como para conservar esa parte del juego, ¿no? Yo la tomo así, al indumento, a los accesorios y demás. Entonces en esto doy con el blog Fashion Law y digo, bueno, ¿de qué se trata esto? Yo ya tenía varios años de abogada y algunos otros de abogada especialista en propiedad intelectual. Ya asesoraba a gente, a clientes, empresas, emprendedores de industrias creativas, muchos de ellos de la industria de la moda, pero nunca había escuchado, o sea, este término Fashion Law era muy nuevo, estaba naciendo de la mano de Susan Scafidi en Nueva York. Entonces, cuando leo esto, digo, bueno, tengo que escribirle, o sea, porque esto es fantástico. O sea, es mi pasión de toda la vida, con mi especialización, con mi gran amor el derecho, todo junto, ¿no? Entonces, bueno, nada, le escribo y empezamos ahí a intercambiar un poco de ida y vuelta. ¿Y por qué les hago este cuento para responder esta pregunta de qué es el derecho de la moda? Porque en esto un poco de descubrir qué era el derecho de la moda o qué podía ser el derecho de la moda desde nuestra visión acá en Argentina y desde Latinoamérica un poco más tarde, fui bastante, si se quiere, soñadora, ¿no? O sea, y de hecho en la primera publicación del libro que ven por acá atrás, Derecho y Moda, que estuve a cargo de escribir el primer capítulo, respondiendo a esta pregunta, ¿qué es el derecho de la moda? Bueno, lo vislumbré como una posible rama jurídica. Años más tarde, y volviendo a esta pregunta, creo que es una especialización del derecho. Creo que es una especialización no solo que atiende cuestiones jurídicas de la industria de la moda y responde, porque cuando nosotros pensamos en el negocio de la moda, vemos que el derecho la atraviesa de principio a fin, ¿no? Desde un diseñador en su estudio creativo, pensando en un diseño y desarrollándolo y la incidencia de la propiedad intelectual en este aspecto,
Tiempo más tarde, bueno, la necesidad de hacerse quizás de ayuda, de gente que pueda colaborar en el emprendimiento a través del derecho laboral, a través de los contratos, a través de cuestiones de comercialización, comercio electrónico. Digo, el derecho tiene desde todo punto de vista una incidencia en el derecho de la moda. Por eso creo que es una especialización, porque si bien es... o sea, a ver, si bien tiene particularidades que la hacen muy característica a la industria y que requieren que nosotros como profesionales del derecho tengamos otros conocimientos, por eso les decía que dentro de las cosas que creo que abarca el derecho de la moda es el asesoramiento jurídico, porque a nosotros como abogados, como abogadas, nos obliga también a salir un poco de la zona de confort. ¿Y por qué digo esto? Porque para ser capaces de asesorar a industria, a empresas de la industria, a emprendedores de la industria, tenemos que no solamente saber de derecho, sino también tenemos que tener herramientas de la industria propiamente dicha. Por eso, para mí siempre es un plus que en el derecho de la moda sumemos estos aspectos quizás de índole comercial, de índole empresarial, de negocios, sin lugar a dudas, conocimientos en materia de marketing, en materia de psicología del consumidor, para entender por qué hacemos lo que hacemos y desde esa comprensión mucho más profunda poder asistir a nuestros clientes de una manera mucho más adecuada desde lo legal. Por eso es que creo que el derecho de la moda hoy, te digo sin confundirme y sin dudarlo, es una especialización, todavía no tiene una autonomía tal que la pueda llegar a plantear como una posible o potencial rama del derecho, pero bueno, mi yo del 2012 fue muy soñadora y lo pensaba así, y bueno, creo que también es un aprendizaje, ¿no? Como para volver sobre los pasos de una misma y decir, pensaba esto, pero ahora pienso esto otro. Genial, Pamela. Sí, además es una rama o una especialización que va cambiando constante en esto. Y en esta misma línea te pregunto, ¿cuáles son los desafíos que vos ves no solo en el derecho de la moda, sino también en la industria en general? Mira, yo creo que los desafíos fueron mutando, ¿no? Desde el momento en que esto empezó, quizás el gran desafío era que se considera la propiedad intelectual dentro de una de las herramientas que tienen los emprendedores o los empresarios del sector, ¿no? Porque la industria de la moda es una industria que a lo largo y a lo ancho, ¿sí? Pero principalmente en nuestro país es una industria informal, ¿sí? Es una industria que cuando nosotros vamos a ver así históricamente es una industria principalmente de oficio, que después devino en carreras universitarias y que hoy es en muchísimos aspectos una industria súper especializada, ¿no? Nosotros vemos que antes había periodistas que escribían de moda, hoy tenemos especializaciones de periodismo de moda, había también especialistas del marketing que se dedicaban a la industria, hoy tenemos marketing aplicado a la moda y hace un montón de cosas, y mismo nosotras, ¿no? O sea, como abogadas especialistas en derecho de la moda, somos un poco parte de este proceso de especialización. Yo creo que en un comienzo el mayor desafío era que la propiedad intelectual se considere, ¿sí? Porque veníamos de muchísimos años en donde esta gran dicotomía entre la inspiración, copia y si uno puede copiar o reproducir o qué es lo que sucede, estaba como instaurado como algo que efectivamente era así, o sea, ¿sí? O sea, de hecho, yo siempre recuerdo, allá por el 2014, creo que fue, 2013, estaba dando una charla en el Centro Metropolitano de Diseño y una de las personas que estaba escuchando la charla se me acerca cuando termine y dice, mirá, dice, yo soy estudiante de justamente de diseño de indumentaria, la traje a mi mamá, que es abogada, porque necesitaba, porque yo te sigo, bueno, en redes, qué sé yo, dice, pero necesitaba que ella te escuche, porque me decía de que esto no se aplicaba, que la propiedad intelectual no se aplica al derecho, entonces necesitaba que ella te escuche y que te pregunte, ¿no? Entonces, bueno, nada. Vos fíjate que al punto tal que en ese momento hasta nosotros mismos, los abogados, las abogadas, nos preguntamos si esto era así. Años más tarde yo creo que los grandes desafíos están quizás puestos en construir, o sea, no en la aceptación, porque la aceptación como especialización ya está dada en el ámbito jurídico, o sea, de hecho encontramos un montón de oferta académica, encontramos publicaciones, encontramos revistas, encontramos un montón de libros, o sea, digo, está instaurado el tema, no desde lo jurídico, pero quizás sí desde la industria, entender un poco
también creo yo que por culpa nuestra, ¿no? De los abogados, las abogadas, de no saber transmitir que el derecho no solo se presenta muchas veces ante el conflicto, ¿no? Sino que también es una herramienta para potenciar el crecimiento de los emprendimientos, de las empresas y demás. Yo creo que el gran desafío está puesto ahí, o sea, son muchos los que ya están considerando al derecho como una herramienta, todavía queda un camino. Creo que también hay un gran desafío en materia legislativa, ¿sí? Algunas cuestiones deberían ser un poco más claras, ¿sí? Deberíamos trabajar en cuestiones que tengan que ver con quizás la inclusión de políticas públicas que se alineen al derecho a vestirnos, ¿no? O sea, cuando nosotros revisamos tratados internacionales, el derecho a vestir está dentro de los derechos básicos humanos que tenemos las personas. Sin embargo, fue necesario que en Argentina debatamos, aprobemos y todavía estemos en proceso de implementación de una ley de talles para que efectivamente podamos hablar de un derecho que tenga una aplicación inmediata. Digo, los desafíos todavía existen en distintos planos. Yo creo que el plano empresarial es un plano que tenemos que seguir reforzando desde el lugar de entender y considerar el derecho como una herramienta potenciadora y que nosotros también los abogados podamos especializarnos en esto, ¿no? O sea, y decir, bueno, no es derecho, no es un derecho más. Necesitamos entender procesos, ciclos, conocimientos, hasta el lenguaje propio de la industria, que si nosotros desembarcamos, ¿no? En esta industria y queremos transmitir todo lo que tiene que ver con nuestros conocimientos adquiridos, vamos a encontrar muchas veces algún tipo de resistencia. En este sentido, creo que también el gran desafío es en materia de sostenibilidad, ¿sí? O sea, la sostenibilidad es un desafío para la industria y para el derecho también, encontrar los mecanismos en donde efectivamente se pueda capacitar para que esta pregunta de si ser sostenible nos permite ser rentable no exista más, ¿sí? O sea, que entendamos que desde los emprendimientos la rentabilidad está acompañada. Hay muchísimos ejemplos en donde esto lo vemos, o sea, plasmado cuando la sostenibilidad es parte de la política, ¿no? De las empresas son rentables. Sin embargo, todavía tenemos estas cuestiones, ¿no? Entonces, desde este punto de vista creo que hay varios frentes, ¿no? O sea, el plano de la sostenibilidad, el plano empresarial reforzándolo, el plano en materia de derecho público, de derechos humanos, que es una de las líneas quizás más recientes de investigación que empecé a abordar hace ya unos años esta parte, ¿no? O sea, la importancia de que el derecho público entienda que estos compromisos asumidos, muchas veces que están ahí hace años, tienen que trasladarse, ¿no? A la realidad y a la aplicación efectiva. Creo que un poco esos son los desafíos y bueno, sin lugar a dudas el desafío tecnológico, ¿no? En donde nosotros como profesionales del derecho un poco vamos corriendo así detrás de los avances tecnológicos, la tecnología en la industria y la necesidad, ¿no? de un asesoramiento jurídico que se adapte a cómo la industria va implementando la tecnología, siempre es una necesidad y siempre nosotros tenemos que estar no solo capacitados y capacitadas en ese aspecto, sino también, o sea, muy ávidos y muy formados en qué es lo que pasa en la industria propiamente dicha para poder adelantarnos, ¿no? O sea, yo pensaba cuando irrumpieron los NFT, ¿sí? Que la industria, lógicamente, o sea, se hizo eco de toda esta tendencia. Bueno, empezar a pensarlo desde antes, ¿no? Desde la propiedad intelectual para que cuando nuestros clientes digan quiero implementar tal o cual cosa, nosotros ya tengamos esas preguntas que ellos quizás nos hicieron y que tienen que responderse listas para poder avanzar en este sentido. Claro, sí, sí, obvio. Y en línea de este último desafío que nombraste sobre el derecho público y los derechos humanos, recuerdo que una vez comentaste un caso de Adidas sobre la apropiación. ¿Podrías hablarnos de derecho de la moda y derechos humanos a la luz de ese caso? Sí, totalmente. Mira, a ver, hay muchísimas cuestiones, ¿no? A considerar en materia de derechos humanos. Eh, Primero, el derecho fundamental de vestirnos, ¿no? El derecho a vestirnos, cuando nosotros hablamos yo creo que, y te digo, te invito a ir un paso más atrás, ¿no? Cuando nosotros pensamos en la moda, pensamos en algo frívolo.
pensamos en algo sin contenido, ¿sí? Obviamente que esto es un pensamiento errado, ¿no? O sea, porque cuando nosotros nos metemos en profundidad a analizar qué implica la moda, ¿sí? Desde la sociología, desde otras ciencias sociales en las cuales el derecho acompaña, ¿no? Vemos que la moda es una forma de expresarnos, la moda es una forma de comunicar, la moda es una forma de poder transmitir el sentir, el pensar, el saber de un grupo humano en un lugar y en un tiempo determinado. O sea, tiene esa importancia. Nosotros si abrimos una revista de moda en cualquier momento del tiempo, seguramente saquemos un montón de información a través del indumento y a través de los accesorios, desde colores, o sea, pensemos en los colores que quizás cuando procesos legislativos, como el que hace un par de años atrás atravesamos en Argentina en materia de legalización del aborto, o sea, los colores estaban ahí totalmente en la primera plana, ¿no? Ya sea fundando argumentos a favor o en contra, ¿sí? O sea, fijémonos ahora con el desafío que en un punto atraviesan determinados movimientos como el feminista, en donde sale un movimiento que en estos días escuchamos, este movimiento coquet de la extrema feminidad en el accesorio y en el indumento. Como para decir, acá estamos. Digo, fíjense ustedes cómo el indumento no tiene esto. Entonces, desde ese lugar, cuando nosotros pensamos en los derechos humanos, a veces cuesta entender que el derecho a vestirnos es un derecho humano. ¿Sí? Porque tenemos esta mala prensa de que la moda es algo frívolo, es algo banal. Entonces, que el derecho a vestirnos ni siquiera es un derecho, ¿no? Creo que tenemos que salir un poco de eso, ¿no? Y entender primero los compromisos internacionales asumidos en materia de derechos sociales, que el derecho a vestirnos, en materia de derechos humanos, derecho a vestirnos está dentro de ellos, ¿no? Entonces, en este aspecto yo creo que los derechos humanos no solo van a los derechos quizás un poco más conocidos, que tienen que ver con el cumplimiento o el respeto de los derechos humanos en la práctica laboral de la industria de la moda, donde muchas veces vemos casos, infinidades, ¿no? De Adidas, o un sinfín, o sea, Uniqlo, marcas locales, digo, hay un montón de marcas que tienen una incidencia en donde a veces se ven desafiadas por situaciones de incumplimiento, a veces conocidos, otras veces propios de la dificultad de las cadenas de suministro, de las cadenas de producción muy complejas y a veces gigantes que tiene la industria de la moda, en donde a través de las mismas es bastante complejo y es bastante complicado, ¿no? O sea, poder seguir cuál es el cumplimiento normativo y efectivo que tenemos de algunas normas. Y por eso es que cuando analizamos la moda a la luz de los derechos humanos, lo primero que se nos viene a la mente es este momento de capaz que determinadas situaciones donde se incumplen derechos laborales, donde hablamos de esclavitud, por más que y por eso la invitación, ¿no? A repasar algunas cuestiones de derecho público. Nosotros orgullosamente decimos que nuestra Constitución dice que en suelo argentino no hay esclavos, pero yo pienso en las condiciones laborales de algunos trabajadores y trabajadoras de la industria, entonces digo, hay nuevas formas de esclavitud, ¿sí? O sea, no hay esclavos en el concepto o en el entendimiento quizás del abordaje histórico de la esclavitud. Pero hoy hay nuevas formas de esclavitud. Entonces, desde ese lugar, yo creo que un poco en la Universidad de Buenos Aires, donde tengo una materia de grado, este va a ser el tercer año, un poco la invitación es esa. Mi primera invitación es, porque además está dentro del Departamento de Derecho Público, entonces me invita a revisar la Constitución Nacional a la luz del derecho de la moda, ¿no? Y analizar estas cuestiones. ¿Qué es lo que dice nuestra Constitución en materia de derechos humanos, en materia de derecho público? ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces lo vemos como memes por ahí dando vuelta, ¿no? Expectativa, realidad. Bueno, un poco la invitación a hacer lo mismo para entender todo el trabajo que tenemos por delante, o sea, los desafíos que tenemos, el trabajo que tenemos por delante y cómo a veces el derecho de la moda nos invita a volver a conceptos básicos, ¿no? El derecho humano a vestirnos. Digo, discutimos de un montón de cuestiones, pero todavía no vemos plasmado o efectivamente materializado en las calles, en los locales, en las marcas,
en algunas, ¿no? O sea, como todo, no podemos generalizar, pero digo, en muchas de ellas todavía no vemos que realmente tengamos incorporado el derecho humano a vestirnos. Mismo en la opinión pública, ¿no? O sea, esto a veces vemos que tiene algún tipo de desafío, por decirlo de una forma polite. Muy interesante todo lo que nos contás, Pamela. Te queríamos Gracias. preguntar por otra rama del derecho. Sabemos que si habláramos de todas las ramas del derecho que vemos en esta especialización de derecho a la moda, estaríamos hasta el fin del mundo. Pero te quería preguntar específicamente por la propiedad intelectual. ¿En qué ámbitos de la propiedad intelectual ves el derecho a la moda? Bueno, para responderte esto tenemos que entender cómo es, qué tipo de industria estamos abordando cuando abordamos la industria de la moda, ¿no? Y ante todo, la industria de la moda es una industria creativa, ¿sí? Es una industria creativa que tiene fines sociales, o sea, que tiene esta vinculación, ¿no? De la cual hablábamos antes, y que tiene esta importancia y que no es banal y todo lo que conversábamos, pero es una industria creativa, ¿no? En donde un poco como industria creativa que es, tiene el fin de embellecernos o de accesorizarnos o de darnos opciones a la hora de presentar al mundo quiénes somos, qué queremos decir sin decirlo y un montón de otras cuestiones. Entonces, en esto de concebir y entender a la industria de la moda como una industria creativa, la propiedad intelectual deviene en la especialización, y casi te diría obvia, del derecho que va a entenderla, porque o sea, la propiedad intelectual, quienes somos especialistas en propiedad intelectual, atendemos industrias creativas, ¿no? O sea, porque la creatividad es el objeto de protección. Entonces, desde ese lugar, hay algo que es muy interesante, ¿no? Que cuando en este camino que les contaba, ¿no? De que empezamos a recorrer, tanto acá en Argentina como a nivel Latinoamérica, como lo mismo la propia Susan Scafidi me contaba en su momento en Estados Unidos, ¿no? Se planteó este tema de decir, pero ¿el derecho a la moda existe o en realidad es propiedad intelectual aplicada a la moda? ¿No? Y cada tanto todavía, cada vez menos, porque es una especialización que ya tiene muchos años, o sea, muy poquitos en términos de derecho, pero ya tiene un largo trecho recorrido, ¿sí? Todavía algunos quedan en esto de decir, bueno, ¿pero qué es propiedad intelectual? Cuando empezamos a ver la incidencia que tienen todas las ramas, en todas las especializaciones, en todo el negocio de la moda, vemos que es mucho más. Pero la propiedad intelectual siempre va a estar muy presente porque la moda es una industria creativa. En un principio, en esto no teníamos dudas de que quizás la propiedad intelectual asistía a la industria de la moda desde el punto de vista marcario. Nosotros en una industria que a veces está mega abarrotada de ofertas de productos, de servicios, como es la industria de la moda, la posibilidad de identificarnos, la posibilidad de que una marca se identifique, diga, bueno, como nosotros, no solo la marca, ¿no? O sea, esta función, esta doble función que tiene el sistema marcario, ¿no? O sea, esta función que tiene que ver con la capacidad de identificar productos y servicios bajo una denominación, pero también esta función publicitaria mirada desde la perspectiva del consumidor, ¿no? Yo como consumidora tener la posibilidad de recordar o asociar un producto que fue de mi agrado con una marca y poder transformarme en clienta de la misma. O sea que desde el punto de vista del marketing es así como lo que esperamos, ¿sí? Este proceso, ¿no? O sea, que el consumidor vea un producto que le guste, que llame a la acción y que después se transforme en cliente, ¿no? Por eso les decía, fíjense ustedes cómo para a veces entender el proceso de la propiedad intelectual desde la perspectiva de los consumidores y usuarios, necesitamos entender conceptos de marketing. Todo tiene que ver con todo, como dicen por ahí, ¿no? O sea, y en esto nos tenemos que mega formar. Las marcas así como que siempre estuvieron muy presentes desde la propiedad intelectual y no hubo ningún tipo de debate jurídico porque, o sea, las marcas de la industria se registraban, los emprendedores sabían, quizás un poco un desafío en cuanto, en términos de quizás planificación académica, ¿no? O sea, en materia de formación en la industria de la moda, donde nosotros vemos, o sea, yo veo como profesora, tanto de grado como de posgrado de FADU, veo que muchas veces el hecho de que no haya un conocimiento acabado en materia de propiedad intelectual hace
que a veces se presenten los desafíos propios de quien no conoce, ¿no? O sea, de pensar en una marca que capaz que no podemos tener porque ya está registrada y demás, pero cada vez menos se da eso. El segundo gran desafío fue en materia de derechos de autor, ¿sí? Propiedad intelectual. Decir, bueno, la propiedad intelectual ¿se aplica a la moda? ¿Cómo se aplica? ¿No se aplica? ¿En qué casos? Ver que el sistema de modelos y diseños industriales es un sistema no solo de aplicación en la industria de la moda, sino que responde muchas veces a esta necesidad de celeridad, ¿no? Que tiene la industria propiamente dicha. Es decir, si yo estoy sacando un producto, no puedo adaptar este lanzamiento a los tiempos del derecho y esperar 1, 2, 5, 10 años, lo que fuera, ¿sí? Para obtener protección, como a veces es en el caso de las patentes de invención, ¿sí? Pero bueno, vemos hoy que existe un gran desarrollo en materia de propiedad intelectual, existe un gran consenso en la comunidad jurídica respecto de cómo se aplican, tanto a nivel local como a nivel internacional, las distintas herramientas, ¿no? Que nos brinda el sistema de propiedad intelectual, y también existe cada vez más esta cuestión de que la industria de la moda se apoya, o sea, emprendedores, empresas de la industria, se apoyan en la propiedad intelectual para potenciar sus negocios. Entonces estamos así como en una luna de miel, ¿no? Por decirlo. Excelente, Pamela. Sí, la verdad que, como decía Lourdes antes, si hablamos de todas las ramas que abarca el derecho de la moda, podríamos estar años, pero bueno, queríamos agradecerte por haber venido a este episodio de Mujeres en Derecho, y bueno, espero que todos los que lo escuchen descubran lo interesante que es y aborden más temas, desde casos que pasan en el día a día, hasta qué ropa compro, esto está respetando los derechos humanos, o sea, cómo me expreso a través de cómo me he visto, las series ni hablar, o sea, en otra oportunidad hablaremos de Emily in Paris, otras series que son increíbles en esto de propiedad intelectual y derecho de la moda, pero queríamos agradecerte por darnos tu tiempo y habernos contado sobre lo increíble que es esta rama del derecho. No, muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Cuando quieran vuelvo y hablamos de un montón de cosas más. Así que gracias a ustedes por la invitación, por el espacio, por el interés, y bueno, a quienes nos escuchan, ojalá que haya servido el aporte. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho.